Tienen ahí el Evangelio de Juan capítulo 9 y hoy vamos a entrar a ver el verso número 3. La semana pasada vimos los primeros dos versos de Juan capítulo 9 y vimos también cómo dice la Biblia que el Señor va pasando y ve a un hombre ciego y le preguntan los discípulos, ¿quién pecó? O sea, ¿quién fue el que pecó? ¿Pecó pecaron sus padres? ¿Por qué está ciego? Esto yo lo expliqué la semana pasada y yo hablé sobre el por qué y todo esto, ¿no? El verso 3 dice que Jesús respondió y les dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, en esta respuesta Jesús descarta de inmediato los pecados personales del hombre. O sea, Jesús al responderle esto a sus discípulos claramente está diciendo que no fue por los padres, no fue por una maldición generacional. Si pudiéramos atribuirle a este hombre la ceguera, tendríamos que decir que se debió al pecado de Adán, que todo hombre al nacer lo tiene. O sea, hablaríamos de Adán como la cabeza representativa y por el cual el hombre nace con pecado. Ahora, dice ahí, el Señor claramente nos dice que esta enfermedad de este hombre, esta ceguera, tenía un fin. ¿Cuál era el fin de esta enfermedad? ¿Cuál era el fin por el cual el Señor había permitido que este hombre naciera ciego? Ciertamente por causa del pecado y probablemente de alguna enfermedad congénita, no lo sabemos, no nos lo dice, pero lo que sí sabemos es que el Señor dijo claramente que esta enfermedad sucedió para que las señales, las obras, para que el poder, el despliegue de Dios se mostrara, se manifestara en este hombre. Entonces, esto es muy importante porque yo decía la semana pasada que muchas de las veces le atribuimos nosotros a la enfermedad, se la atribuimos porque la persona tiene una herencia o XY. La verdad es que muchas de las veces debemos de ver que las enfermedades, las aflicciones, las calamidades tienen un propósito último al final, que es glorificar a Dios en Cristo Jesús por medio de estas enfermedades. Ahora, el verso 4, el Señor responde y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En pocas palabras, el Señor sabía que Él tenía que hacer ciertas obras, milagros, señales, y que era necesario hacerlo antes de que Él pudiera morir. Y cuando digo morir no quiere decir que se acabara su vida, sino porque su ministerio se terminaba y Él tenía que cumplir cabalmente todo lo que el Padre le había dado para que cumpliera. Entonces Él tenía que hacer aquello que el Padre ya le había determinado que hiciera, y este hombre era parte de ese trabajo, era parte de lo que el Señor, el Padre, le había dicho que hiciera. Y luego dice en el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, aquí hay algo muy importante porque la palabra que usa ahí, entre tanto, ¿sí?, se refiere a un tiempo temporal. O sea, cuando dice entre tanto está diciendo mientras estoy aquí en este momento, en este tiempo temporal, digamos, aun cuando estoy redundando las palabras, pero el Señor lo que está enseñándoles es que el acto que va a llevar a cabo de sanidad es algo que va a durar de manera temporal, ¿sí? No está hablando no está hablando solamente de decir, pues todo el tiempo, ¿verdad? Sino está diciendo, mientras estoy aquí,
tengo que ser la luz del mundo. Y luego después dice, cuando el Señor dice yo soy la luz del mundo, pues ahí claramente podemos entender, allí mismo en Juan, pero nada más muévanse tantito al capítulo 1, dice en el verso número 1 que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando Juan de Cristo. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. Entonces dice claramente en el capítulo 1 que Jesucristo era la luz que venía a alumbrar al hombre, Ahora, si me acompañan al mismo Juan, pero en el capítulo 3, por favor, dice, leyendo desde el verso 16, que es un versículo muy conocido por muchos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escuchen ustedes, y este es el juicio, 2 puntos, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. ¿Se dan cuenta? Dice claramente, Juan nos dice que la luz, Jesús hablando de sí mismo, y Juan lo escribe y dice, la luz vino a este mundo. ¿Y cuál es el juicio? El juicio es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ese es un hecho. Jesús está hablando precisamente, dice, es que yo soy la luz del mundo. Muchas de las veces pensamos nosotros que al ser Jesús la luz del mundo, inmediatamente todos los hombres van a correr a Él. Tenemos esta idea de que Jesucristo, al ser la luz del mundo y suministrar y ser la respuesta y ser ahora sí que como la luz que alumbra en un cuarto oscuro, pensamos que todo mundo va a venir a Él. Pensamos que todo mundo va a decir, yo quiero a Jesús. Pero dice la Biblia que es al revés. La Biblia dice que la luz es la que expone las tinieblas. Miren, voy a poner un ejemplo. Cuando tú en tu casa tienes, ya sea que tengas un cuartito o tengas por ahí un rincón o un closet donde guardas los tiliches, ¿verdad? O sea, estoy hablando al hablar de tiliches me refiero a esas cositas que de repente no usamos, como esferas navideñas, como sombrillas o como cosas que guardamos. Puede ser una caja igual, pero fíjense lo que quiero decir. La ilustración que quiero dar es la siguiente. ¿Qué pasa si tú en un closet o en un ropero guardas esos tiliches? Y mientras tú no entres a verlos, no pasa nada, ¿verdad? No sucede nada. Pero una vez que tú abres la puerta y metes una lámpara o un foco para ver qué es lo que hay adentro, ¿qué es lo que te vas a encontrar? ¿Verdad? Hasta tal vez arañas, telarañas, cucarachas, zancudos, mucho polvo.
Pero mientras tú no metes el foco o la lámpara, ¿qué pasa? Todo está tranquilo, no pasa, o sea, ni siquiera te das cuenta. Incluso muchas de las veces sucede que cuando de repente vas a tener visita, recurres a ese lugarcito de tiliches, ¿verdad? Y dices, en lo que se va, vámonos, ¿verdad? Y ahí guardo todo. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Porque tú no quieres que la visita llegue y vea la realidad de tu casa, que sepa cómo está tu casa, ¿verdad? Un calcetín por acá, un calcetín por allá, el plato de comida que ya desde la noche se quedó ahí, bueno, yo no sé, ¿verdad? Vasos, yo no sé. Bueno, esto es exactamente lo que está diciendo Jesús. Y lo que acabo de leer habla de esto. Dice, yo soy la luz del mundo y he venido para exponer, para mostrar. Porque cuando nosotros le hablamos a la gente de Jesús y de lo que Jesús hace, lo primero con lo que se van a encontrar es con una luz que va a alumbrar en el alma del hombre. ¿Y sabes qué es lo que hay adentro del alma del hombre? Lo mismo que hay en el cuarto de tiliches. Un montón de telarañas, un montón de polvo, un montón de cosas ahí que no sirven a veces y las tenemos guardadas y que no queremos que nadie sepa. Eso es lo que pasa con la persona que no conoce a Cristo. Y cuando conocen de Cristo, lo primero que Cristo hace es alumbrar, mostrar lo que hay adentro, de tal manera que la gente empieza a decir, no, pues es que a mí no me gusta que me digan mis errores, es que a mí no me gusta que me digan que soy un pecador, todos somos pecadores, claro, pero cuando nosotros empezamos a mostrarle a la gente a través de la palabra y decirles, mira, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, a la gente no le gusta. Lo acabamos de leer. Dice, la luz viene y expone. Y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque dicen, yo prefiero estar así, que no se metan conmigo, yo hago lo que quiero en mi vida, a mí me gusta decidir por mí mismo. Y a veces dicen, y yo entiendo que a veces han tenido razón, a veces sí es cierto, a veces no es verdad. Muchas veces la gente dice, es que no me gusta ir porque me manipulan, te dicen qué hacer, y muchas veces es cierto. Hay iglesias donde manipulan a la gente. Pero otras veces la realidad es de que cuando tú escuchas el evangelio, ¿sabes qué sucede? Que la gente empieza a escuchar cosas y no le gusta. Que dice, bueno, pues así soy, sí soy un pecador y bueno, es verdad, pero así quiero vivir. Entonces la luz empieza a exponer las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, vamos a seguir en el Evangelio de Juan, no se muevan de ahí en el capítulo 9, vamos ahora en el verso 7, ¿qué es lo que sucede ahora? Dice, y les dijo, o sea, volviendo al ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y, oh sorpresa, regresó viendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en el estanque de Betesda? Que dice que venía un ángel y agitaba el agua y el que entraba primero era sanado. Bueno, aquí estamos viendo algo muy parecido, pero aquí estamos viendo un estanque. Este estanque estaba en la parte sureste de Jerusalén. Esto es muy, muy importante porque fíjense, la palabra del estanque, que ya lo dije que es Siloé, es enviado. Este estanque simbólicamente estaba hablando de Cristo. Porque yo les pregunto, ¿Cristo qué? Cristo fue, se hizo hombre y vino al mundo, pero Él fue enviado ¿por quién? Por el Padre. O sea, la labor, el trabajo de Cristo era decir, yo soy enviado y por lo tanto yo te mando a un estanque que tiene un nombre simbólico de el enviado para que tú vayas y te laves, ¿verdad? Y puedas venir. Ahora, muchas veces hay personas que han tratado de descifrar, ¿verdad? Porque dice el verso 6 que escupió en tierra, hizo lodo y untó con él los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate. La verdad es que no existe, hermanos, una explicación, porque la Biblia no nos lo dice, ¿verdad?
del por qué a este ciego el Señor dice que escupe, hace lodo y le pone en los ojos, le dice, ve y lávate. Lo pudo haber sanado en ese momento, pero ¿cuál sería la explicación? Bueno, ya lo dije, no existe una explicación, al menos bíblica no la hay, pero yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que el Señor escogió este método de tomar saliva, de ponerla en el piso, hacer lodo y untársela? ¿Por qué creen ustedes? A ver, si se puede dar una explicación, podría decir que el Señor utiliza este método para poder producir una actitud adecuada en el corazón del ciego, o sea, obediencia. Nada más. Si yo te digo, te voy a curar, pero voy a ponerte lodo, saliva, ahora ve y lávate allá en el estanque que está en la salida de la ciudad. Ve a Chapala y lávate. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Naamán, ese general sirio leproso? ¿Se acuerdan? Viene y le dice al gran profeta, ¿verdad? Pues a ver, sáname. Le dice, ve y lávate en el Jordán. ¿Qué? Allá en mi tierra, ¿verdad? Hay mejores ríos que aquí. Hombre, hasta aquí hasta maromeros tienen. Allá está limpia, son ojos de agua. ¿Y qué le dijo su soldado? Mire, general, si el hombre de Dios, profeta, le dijo, hágalo. ¿Qué pierde? ¿Y qué hizo el hombre? Dice que fue, se lavó, salió y su carne era como la de un bebé, limpio. ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de producir en este hombre? Obediencia. ¿Realmente crees que yo puedo hacerlo? Ve y lávate. ¿Y qué dice la Biblia, verdad? Que esta clase de sumisión, ¿verdad? Que lleva a cabo una persona cuando escucha lo que el Señor le dice y lo hace, ¿verdad? ¿Qué sucede? Produce en esa persona una actitud correcta. Pero si, Señor, si tú me dices, yo voy. Dice la Biblia también que un día el Señor le dice a Jeremías, toma este cinturón y vete kilómetros, y guárdalo en la peña, escarba y mételo ahí, y luego te regresa. Y él fue. Y luego le dice, después de muchos días, ve por el cinturón, sácalo y tráelo, y ya estaba podrido. Y la pregunta es, ¿qué no pudo decirle aquí en tu casa, en el jardín, mételo ahí? Pero ¿qué es lo que estaba tratando de hacer el Señor? Obediencia. ¿Me crees? Obedéceme. Que saben que muchas de las veces, yo lo he dicho en esta serie, muchas de las veces la gente lo único que quiere es recibir de Jesús un milagro, pero no quiere un compromiso con Jesús. ¿Qué quiero? Dame mi sanidad, dame mi milagro, haz que mi situación cambie. Pero yo no quiero un compromiso, no quiero obediencia, no quiero esto, no quiero el otro. Jesús estaba poniendo una demanda muy alta en este hombre. Ve y lávate. Y dice entonces en el verso número 7 que cuando él va, fíjense, este hombre va a lavarse y va corriendo con el lodo en los ojos, ¿verdad? Y dice que se lava y, oh sorpresa, regresa y está viendo. Qué tremendo, ¿no? Ese es un acto precioso de obediencia. La pregunta es, si el Señor nos pide que obedezcamos, ¿lo vamos a cuestionar? No. Pues Señor, si tú lo dices, ¿verdad? Él pudo haber dicho, oye Señor, pero lodo, ¿por qué? O sea, pues solamente pon tu mano y ya, hombre, como en otras ocasiones, ¿no? Bueno, dice el verso 8 que los vecinos, ¿verdad? Porque su obediencia recibe recompensa inmediata, ¿verdad? Y los vecinos, en el verso 8, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros, no, a él se parece, pero él decía, yo soy. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Yo nada más obedecí. No sé. Verso 13, lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo. Qué gran error. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también, ahora son los fariseos.
Primero es la gente, luego los fariseos. ¿Cómo había recibido la vista? Y él les dijo, me puso lodo, fíjense, explica todo otra vez. Me puso lodo sobre los ojos, me lavó y ahora veo. Y algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y dice que había disensión entre ellos. O sea, un grupo decía, este hombre procede de Dios, y otros no, este no puede ser de Dios. Saben que a partir de este verso se empieza a entrar en algo que se le llama el silogismo. Silogismo. ¿Qué es el silogismo? Miren, se los voy a explicar muy rápidamente. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo. O sea, es una manera de razonar de manera deductiva y que está compuesta por dos proposiciones, una premisa y una conclusión. Esto que estoy hablando yo, pues fue algo que se inventó o que empezó Aristóteles en Grecia. Él fue el que inventó el silogismo. Esto tiene que ver mucho con la filosofía griega. O sea, había llegado un momento en que los fariseos se habían contaminado de este pensamiento filosófico griego, que entonces ellos razonaban de la siguiente manera. Número 1, ¿verdad? ¿Qué dijeron ellos en el verso número 16? ¿Cuál fue el razonamiento de los fariseos en el verso 16 de Juan? Yo hago un razonamiento y digo, a ver, ese hombre no puede proceder de Dios. Esa es mi postura. ¿Por qué? Pues no guarda el día de reposo. O sea, no, lógicamente no puede ser, porque si un hombre viene de Dios, sabe que el día de reposo se le dio al hombre para que pudiera guardarlo. Entonces, si no lo guarda, conclusión, ¿qué es? No procede de Dios. Pero sin embargo, dice que otros, en el verso 16 también lo dice, decían, estaban divididos y ellos tenían una forma silogística de poder concluir. O sea, número 1, todos los que vienen de Dios guardan el día de reposo. O sea, esa era su lógica. Este hombre Jesús no guarda el día de reposo. Conclusión, no es de Dios. ¿Qué onda, verdad? O sea, ¿cómo es posible? Ahora, en apariencia, su razonamiento parece bastante excelente. O sea, tiene mucho sentido. Y por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros también podemos tener un razonamiento del mundo y dejarnos guiar por cómo el mundo se conduce en cuanto a su razonamiento. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, el mundo dice, el hombre no pudo haber sido creado por una mente creadora. No es posible. ¿Por qué? Porque no puedo concebir que de la nada se haya creado el mundo. Y que dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues lógico que fue la gallina, pero ellos dicen que no, primero fue el huevo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede haber un huevo si no hay gallina? ¿Quién lo va a poner? ¿Saben que hace unos días estaba viendo un video de un ministerio cristiano que va a una de las universidades más importantes de Estados Unidos y le pregunta a los estudiantes que están saliendo de filosofía, y les pregunta y les dice, oye, ¿tú eres estudiante? No, pues sí. Les dice, ¿me puedes decir, eres tú ateo? Y dice, sí, claro que soy ateo. O sea, ¿tú no crees en Dios? No, no creo en Dios. Muy bien. Y así le pregunta a varios maestros, a profesores, o sea, a un cuerpo universitario y a los estudiantes. Y les dice una pregunta, le dice, entonces, ¿tú crees que todo lo que hay, lo que existe, todo se dio en una evolución constante? Por ejemplo, del agua nació una célula, de la célula se formó un ser vivo, y del ser vivo se formó un ser, ¿verdad? No sé, un renacuajo, y del renacuajo un sapo, un pez, un lagarto salió a la tierra, y de la tierra empezó a arrastrarse, y de arrastrarse se empezó a formar en un perezoso. Se han visto a los perezosos, ¿no? Y luego de ahí siguió y miles de millones de años se convirtió en un simio, y del simio a lo que hoy día somos. Dice, sí lo creo. Y le dice, ok, ¿me puedes dar una sola evidencia de eso? Una. Dice, porque si tú eres científico, filosófico, ¿saben ustedes que la ciencia dice que todo se tiene que comprobar? Todo tiene que ser comprobado.
Y le dice, ¿tú crees que todo tiene que irse a la comprobación? Dice, sí, compruébamelo. Dame una sola, uno. No 10, uno. Y le dice, bueno, es que acuérdate que Darwin en sus escritos dijo que el pájaro no sé qué, ¿verdad? Y mutaba. No, dijo, no mutó. Lo que hizo ese pájaro es que se cruzó con otros pájaros. Y como consecuencia dieron a esta especie, pero siguen siendo pájaros. A mí dame una evidencia donde yo pueda ver el eslabón perdido. O sea, yo quiero ver una especie que está haciendo su metamorfosis de una cosa a otra, digamos, de un reptil a un ser pensante, a un simio, dámelo, ¿no? Sí, pero la mariposa cumple un cambio propio de sus especies. Sí, no es el eslabón. Bueno, dame entonces una muestra de que de mariposa se convierte, no sé, en un gorrión, por decir algo, ¿no? Es más, ustedes saben que en la naturaleza, si tú cruzas, digamos, un animal, un puerco, ¿verdad? Y lo quieres cruzar con, pues, no sé, un caballo, imposible. Tiene que ser, como dice Dios en Génesis, todo en su especie y en su género. ¿Entre los seres humanos se puede casar un hombre de color con una asiática? Sí. Pero no puede casarse con su perro y tener hijos. Suena ilógico, así lo es. El hecho de que ellos tuvieran una lógica así no significa que tuvieran la razón. Claro que no, ¿verdad? Porque aquí el Señor lo que va a hacer por medio de este hombre ciego es echar en tierra sus argumentos. Miren, vamos a seguir. Luego dice en el verso 17, entonces le vuelven a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? O sea, ahora le preguntan a él, porque ellos dicen, nuestra lógica nos dice que este hombre no es de Dios, es un pecador, no vale. Pero preguntamos, bueno, ¿qué nos dices tú? ¿Qué les dice él? Verso 17. Pues que es un profeta. O sea, el conocimiento de este ciego empieza a progresar. Y esto, quiero que les digo todo esto porque al llegar al capítulo 10, que lo vamos a seguir viendo así, vamos llevando una línea, nos vamos a dar cuenta que todo esto que estamos hablando, el Señor lo va a traer al capítulo 10, y entonces me voy a adelantar un poco, pero va a decir, yo he venido para que los que son ciegos vean, y los que ven se queden ciegos. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros debemos entender que así como este hombre tan noble, tan sencillo, ciego, ciertamente, pero que cuando Jesús le dice, ve y lávate, va y se lava, y ahora está entendiendo y teniendo un conocimiento progresivo de Jesús, porque era ciego, y dice, ¿verdad? Pues yo creo que es un profeta. Porque ¿quién puede hacer esto sino un profeta de Dios? Pero en el verso 18 los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llaman a los padres del que había recibido la vista y les preguntan, verso 19, ¿es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Qué están tratando de hacer? Están tratando de echar por tierra la conclusión que ellos habían formado. Este hombre no es de Dios. Sin embargo, al darse cuenta que el hombre ciego no coopera con ellos para concluir, decir, sí, no es de Dios, esto no puede ser, mandan llamar a sus padres, o sea, los que están implicados ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Ahora tratan de usar un método indirecto. Vamos a hablarle a los padres. ¿Qué sucede cuando llegan los padres? Bueno, dice entonces en el verso 20 que sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, sí, damos fe, es nuestro hijo y sabemos que sí nació ciego. ¿Ah? Fíjense, imagínense qué duro, ¿no? Pregunta, verso 21, pero ¿cómo ve ahora? Dicen los papás, no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Dice, pues ya está grandecito, pregúntenle a él va a hablar por sí mismo. Y dice en el verso 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene
preguntadle a él. ¿Saben que en el tiempo de Jesús el judío, digamos, las autoridades, los fariseos, habían ya dicho que aquellos que siguieran o que declararan que Jesús era el Mesías, o que incluso fueran sus seguidores, el Sanedrín, de acuerdo a la historia, nos dice que había expulsión menor y expulsión mayor. La expulsión menor consistía de ser expulsado 30 días, 60 días o 90 días. Y la expulsión mayor sería para siempre. Entonces, ellos tienen temor, ellos tienen miedo. Dicen, no, pues mejor yo no digo nada. Que le pregunten a él y que él solito se ate, ¿verdad? Porque nosotros no queremos ser expulsados de la sinagoga. Porque acuérdense, bueno, lo quiero también decir, que no solamente los expulsaban, sino que también los excluían de la vida religiosa y social de Israel. O sea, nadie podía convivir, tener comunión, todo lo que era la situación social, económica, religiosa. Si trabajaba en un lugar, por ejemplo, si trabajaba en el campo, que regularmente la gente trabajaba con el ganado en el campo, pues las personas que trabajaban con él le hacían la ley del hielo. Estaba prohibido platicar con ellos, ¿no? Entonces los resultados eran espantosos, las consecuencias eran terribles, sobre todo para esta familia de estos padres que tenían un hijo y que eran tan pobres que su hijo tenía que pedir limosna. Qué triste, ¿no es cierto? El día de hoy, muchas de las veces sucede lo mismo en la iglesia, porque muchas de las veces a la gente se le excluye. Estaba escuchando el testimonio de una persona que en su iglesia, en una iglesia aquí en Guadalajara, por el simple hecho de ser sorda, lo expulsaron. Porque decían, es que este es un hombre. Dijeron, es que este hombre no sirve. O sea, no, vamos sacándolo porque es bien incómodo. O sea, y fíjense, este hombre es sordo, pero lee los labios. O sea, él lee los labios y te responde y todo. Pues lo quitaron, que dijeron que no, que se veía mal ahí en la iglesia. Luego me dijo un amigo mío, que es pastor, que una familia le comentó de un hermano que es ciego, y que pues la iglesia ya se cansó de ir por él. O sea, el hermano, digamos, pues de favor pedía que si lo recogían. Entonces, pues la gente de la iglesia lo llevaba, y ya que terminaba la reunión lo llevaban, pues ya se cansaron. Y le dijeron al pastor, ¿sabe qué? Ya nos cansamos, porque eso de estar trayendo todos los domingos es bien incómodo. Y llegó ahí con él, y dice, ¿cómo ves? Digo, pues, ¿qué te digo? Dice, bien triste que lo sacaron porque era ciego. Así nada más. Luego me decía Rubén, ¿te acuerdas, Rubén? Platicamos en tu casa. ¿Qué me comentaste a mí, a Laura? Bueno, tú y Marta nos dijeron. Hermanos, esto está sucediendo hoy. Esto no es un invento, no es el tiempo de Jesús. Esto lo estamos viendo hoy. Una mujer que está sirviendo como mujer en la iglesia, y pues le dice el pastor, no, que ya no sirva, porque cuando oramos por la gente ella pasa y pues luego le dan las crisis y pues la gente se espanta. Es mejor que ya no venga. Fíjense. Y lo peor muchas veces es que la misma gente de la iglesia ya no se junta, porque dicen, no, porque si el pastor se da cuenta de que estoy juntándome, no va a querer que yo vaya. Fíjense. O sea, esto que nosotros estamos leyendo aquí es un hecho, es una realidad. Los papás dicen, mira, nosotros mejor nos hemos hablado, porque ser expulsado, excomulgado de la vida de Israel es lo peor. Y eso es muy triste, porque incluso hasta en la iglesia católica yo he conocido gente que dice, yo no quiero ir porque de repente tienen alguna relación que no está bien, o alguna de las razones por las que la iglesia católica excomulga a la gente. Y la gente vive en temor. ¿Sí han conocido gente así? Es bien triste, porque la gente tiene miedo y dice, pero es que yo no puedo ser parte de, porque si se dan cuenta me pueden hasta excomulgar. ¿Saben qué? Eso lo vamos a ver en el capítulo 10, porque el Señor sale en defensa. Hasta este momento
todo lo que está pasando, el Señor no está presente. Están haciendo un juicio ellos con el ciego, con la familia, pero va a llegar un momento en el capítulo 10 cuando el Señor entra en escena, y entonces el Señor habla con los fariseos, van a ver ustedes, y ahí vamos a llegar. Entonces dice el verso 24, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjate nomás. Yo lo he dicho y lo volveré a decir, obviamente lo digo con todo el respeto que se merecen, pero créanme que muchas de las veces las denominaciones han dañado a mucha gente, porque en lugar de darle a la gente realmente, en lugar de ayudarlos, de pensar en la gente, Jesús estaba pensando en este hombre, porque este hombre era un buen hombre en términos de Dios. Ahorita lo vamos a ver, no lo estoy hablando nada más. Este hombre era un hombre que en verdad tenía un deseo de conocer a Cristo, ¿sí? Y sin embargo estos hombres bajo el silogismo, ¿qué concluyeron? ¿Cuál fue al final de toda su disertación lógica? ¿Qué dijeron? Este hombre es pecador, dale gloria a Dios porque bueno, pues está sano, pero ese hombre es pecador, ¿verdad? O sea, estaban tratando de todas formas posibles de demostrar que Jesús no era el que le había abierto los ojos al ciego de nacimiento. Estaban empeñados en atacar y decir que Jesús no venía de Dios. Pero sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no sirve de nada, porque en el verso 25 él responde y dice, si es pecador, fíjense quién lo dice, si es pecador, ¿qué dice? No lo sé. O sea, yo no lo sé si este hombre es un pecador o no. Una cosa sé. Fíjense, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fíjate nomás. O sea, qué increíble, porque ahora este hombre tan sencillo, este hombre que no había ido a una escuela, que es más, ni siquiera podía leer porque ni siquiera había tenido vista toda su vida, resulta que este hombre entiende mejor. ¿Sí se dan cuenta? Comprende las verdades de Dios mejor que estos hombres que habían dedicado su vida al estudio de la ley. ¡Qué increíble es eso! Ahora, hace un momento yo lo decía, ¿y por qué dije eso? Porque muchas de las veces se ha tratado de anteponer lo que yo creo por lo que Dios quiere hacer. Y decimos, no, eso no, es que esto está mal, así no. ¿Por qué no? A ver, aquí está este hombre ciego, que Dios desde el vientre de la madre lo trajo al mundo ciego para que llegara un momento en su vida en que este hombre pudiera ver, y al ver, la gloria de Dios sería manifestada. ¡Qué increíble! De verdad, lo digo en serio, y esto es algo que todos debemos de tener cuidado. Debemos de tener mucho cuidado en tener ese discernimiento de parte de Dios para ver, para entender. Me decía un hermano, dice, mira, una vez entró una joven a la iglesia. Dice, mira, traía un montón de estos piercings y de, no sé ya, pues yo no sé términos, ¿no? Luego oigo que se ponen que explosivos y dice, mira, no, bien tatuada, ¿no? Llegó ahí a la iglesia y se sentó. Entonces, al final, se acercó y le dijo, pastor, pues muchas gracias, mi nombre es fulanito de tal. Le dijo, no, pues qué bueno que viniste, te esperamos. Dice, bueno, fue la última vez que la volvió a ver. Pasaron los años y un día se acerca una joven con el cabello corto, bañada, limpia, presentable, y me dice, ¿se acuerda de mí? Y dice, mira, yo al momento, pues no, la verdad no, dije, ay, no, o sea, te veo, pero no, perdóname, no sé quién eres. ¿No se acuerda que yo vine hace algunos años? Dice, no, la verdad no me acuerdo. Sí, mire, era la persona que vino así. Digo, ay, y dice, mira, en ese momento, así, o sea, le quité los piercing, le quité todas las fachas que traía, y ya, dije, sí, claro. Dice, mire, aquí estoy, pastor. Dice, no, yo conocí al Señor y míreme, aquí estoy.
le quiero dar las gracias. Y dices, mira, cómo a veces nosotros podemos hacer un prejuicio de las personas. Podemos decir, ay, no lo dejen entrar porque se ve como que este es malandro, ¿verdad? No, agarren las bolsas, hermanos. No, no, claro que no. Déjalo que pase, que se siente. Claro, siempre y cuando no rompa, ¿verdad? Porque me acuerdo que había un muchacho que muy amigo de Jacqueline y de Ale y de Norma, pues de todos, se llamaba Federico. Este muchacho regularmente, ¿verdad? Llegaba en la tarde y bueno, este joven tenía un común, ¿verdad? Que luego invitaba gente, pero invitaba puro borrachito y entraban así, ¿verdad? Y dice, no, sabes que espérate, mira, no los traigas. Sí, la verdad sí le dijimos, pero ¿por qué le dijimos eso? Mira, de repente estaba la reunión y se levantaba el borracho, yo también, yo sé que no, y era así como que, ójole. Y era bien común que todos los que metía estaban borrachos, así, borrachos. No era de que, ay, pues que me tomé una, no, borrachos. Interrumpían cada rato, se levantaban y yo amo a la Virgen, y así. O sea, ahí sí, para que vean, no. Incluso a más de uno le dijimos, mira, ve, cúrate, vente, pero cúrate. O sea, vente sobrio, pues. Y aquí estamos para servirte. A nadie se le rechaza, a nadie, ni debemos de hacerlo, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de este pobre hombre, ¿sí? Y entonces, siguiendo en la escritura, verso 26, le preguntan, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él dijo, ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? O sea, cálmate, fue lo peor que pudo haberles dicho. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesús les dijo que un día Moisés los iba a juzgar a ellos, a quien decían ustedes que era su maestro, que era, ¿verdad?, el Padre? Dijo, ¿se acuerdan ustedes de ese verso? Dejó en muy claro, ¿verdad?, que un día Moisés iba a condenarlos a ellos. Porque les dijo, si ustedes fueran realmente sus discípulos, me creerían a mí porque Él habló de mí. ¿Verdad? Fíjense qué increíble. ¿Cómo es posible que este pobre hombre que había tenido un milagro tan impresionante, ahora lo rebaja y dice, tú eres su discípulo, nosotros sí somos, ¿verdad? Discípulos de Moisés. En pocas palabras, cuando dicen no sabemos de dónde sea, o sea, no sabemos de qué fuente, de dónde, como Moisés, ¿no? Moisés dice, no, pues la ley viene de él, pero no sabemos de dónde es. Verso 30, el hombre les respondió, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. No, miren, si hay una medicina que para el hombre resulta amarga, es la humildad. O sea, el orgullo del hombre se pone en su más alto nivel. O sea, un hombre del vulgo, sin letras, un hombre que pedía limosna, les está dando una cátedra a estos grandes hombres y los está poniendo muy mal, los está dejando muy mal, ¿verdad? Y luego, verso 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice el hombre, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Esto es algo muy cierto. De hecho, tengo bastantes escrituras, tal vez no la voy a poder leer, pero donde claramente la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de cómo efectivamente, ¿verdad?, el Señor conoce el corazón del hombre temeroso de Él. Dios conoce los corazones. Yo decía hace rato, ¿verdad?, y me imagino que decía yo, Chava, no estabas, pero tú vas a hablar de eso, ¿verdad? Tengo entendido que tu serie que vas a dar habla precisamente de que Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Porque la gente se confunde y dice, no, bueno, Dios ama a todos, sí, pero a ver, en realidad, ¿todos aman a Dios?
todos van a ser salvos? ¿Todos van a estar en el cielo? Claro que no. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo este sencillo hombre entendía perfectamente bien algo que le habían enseñado. Dios no oye al pecador. Perfecto. Pero oye, ¿y qué pasó conmigo entonces? Yo soy un pecador. Si alguno es temeroso de él, él oye. Eso es cierto. Porque Dios conoce, Dios sabe quién es la gente. Por eso nosotros nunca debemos de frustrarnos. Yo se los digo en serio, no te frustres si tú, por ejemplo, le compartes a alguien, le estás hablando a alguien y de repente te das cuenta que ese alguien ya no te sigue, ya no va a la iglesia, ya no se preocupa. Yo no digo que no lo busques, búscale, pero si tú te das cuenta que después de una y otra vez, déjalo. No sabemos qué es lo que Dios tenga para esa persona. Puede ser que Dios tenga que pasarle por alguna situación, puede ser que no. Vamos a ver un ejemplo de esto que dijo este hombre en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 versos del 1 al 4. En esta historia breve que conocen algunos, ¿quién era este hombre? Este hombre, ¿de dónde, de qué nacionalidad, de qué origen, de qué raza? Era un italiano. Por lo tanto, no tenía nada que ver con los judíos. Pero síganme diciendo, ¿qué más dice de este hombre llamado Cornelio? ¿Qué hacía él? Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué dijo el ciego? Ciertamente Dios no oye al pecador, pero si alguno ¿qué? A ese oye. ¿Sí? Aquí está el ejemplo vivo de un hombre temeroso. Un hombre que ni judío era, sin embargo dice que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa, y que no solamente eso, sino que él hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. El hombre tenía un corazón para Dios y era temeroso y no era judío. Y dice que a este hombre llamado Cornelio se le aparece, ¿verdad? Bueno, tiene una visión y donde él ve a un ángel entrando, ¿verdad? Y le dice Cornelio, y él todo con miedo, ¿verdad? Le dice, bueno, ¿quién eres, verdad? Le dice, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria. Miren, estoy yo bien seguro, porque así lo enseña la palabra, que una persona temerosa, que tiene un temor, que tiene una piedad para Dios, tarde que temprano va a encontrar al Señor, lo va a encontrar. O es más, el Señor pone en él el deseo y el anhelo, ese temor puesto por Dios para encontrar a Dios. Eso es cierto. Por eso nosotros debemos de descansar sabiendo que Dios conoce, Dios sabe, Él tiene el control perfecto de todo. Ahora, regresando nuevamente al capítulo 9, ya para terminar, verso 32, desde el principio no se había oído decir que alguno abriera los ciegos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Yo me acuerdo que hace ya muchos años, había en una iglesia, hubo un grupo de personas que tenían un deseo muy sincero de buscar de Dios y le propusieron al pastor empezar a tener reuniones de oración, ¿verdad? Dijo, no, pastor, queremos tener reuniones de oración. Dijo, no, pues déjame ver, porque la verdad es que pero ¿para qué quieren orar? Ya aquí ya hay reuniones. Le dijo, no, sí, claro, pero tenemos hambre de la palabra. O sea, queremos que no sea nada más la oración, sino que realmente nos juntemos a orar, a buscar de Dios, y que bueno, pues la iglesia se vaya fortaleciendo, ¿verdad? Entonces llegó un momento en el que ese grupo pequeño empezó a crecer. Entonces los líderes de la iglesia pues vieron que sus intereses se estaban viendo amenazados, porque este grupo estaba en contra de muchas de las prácticas que se hacían dentro de la iglesia. Veían cosas que no estaban bien,
veían cómo se robaba el dinero, veían cómo se abusaba, bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿saben qué hicieron? Prefirieron expulsar a este grupo, ¿verdad? Decir, no, mira, ¿sabes qué? Mejor hay que disuadirlos, mejor que se vayan, porque nuestro nombre y nuestra iglesia no pueden ser dañadas. Fíjense qué triste. ¿No creen que es triste eso? Por ejemplo, si ustedes, si hubiera alguno que dijera, hermano, pues yo tengo el deseo de orar, de reunirnos a orar, de buscar de Dios, pues es un buen deseo, eso no es malo, ¿verdad? Igual, si hubiera alguien que me dijera, oiga, pastor, pero es que fíjese que, pues yo veo que las ofrendas, los diezmos se están usando mal, yo veo, ¿verdad? Así, porque este grupo sabía de viva voz que había cuentas alternas del banco, es una iglesia muy grande. Entonces, si empieza a haber gente haciendo una iglesia, ¿qué es lo que regularmente sucede? ¿Qué pasa? Comúnmente la sacan. Pero dicen, no, ya altera nuestros intereses, ya está hablando mucho. Es como la política, ¿no? Que dicen, está hablando, ¿sabes qué? Mira, llévate a unos mafiosos, dale un paseo por la ciudad y dile que o le para o mejor vamos a proceder de otra manera. ¿Y qué es lo que regularmente hace la gente? Se va del país, ¿verdad? Agarran sus cosas y dicen, no, pues así ya no juego, ¿verdad? Eso es cierto, hermanos. Nosotros debemos tener mucho cuidado de eso. Nunca poner nuestros intereses por encima de los intereses de la palabra. Nunca. ¿Qué es lo que Dios manda? Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. La semana que entra continuamos y vamos a entrar a ver cómo Jesús empieza a hablar ahora de Él siendo el buen pastor, ¿verdad? Y aquí va a ser un tema muy, muy bueno, porque voy a hablar un poquito más sobre este tema que hablé ahorita de aquellos que Dios ha elegido, aquellos que Dios ha llamado, aquellos que son sus ovejas. Este hombre dijo, pues este hombre es parte del redil, y ahí lo tenían al pobrecito, ¿verdad? Y va con las autoridades, lo llaman y ¿qué le dicen? Tú estás mal, órale, y lo expulsan, vete para allá. Híjole, eso sucede en la iglesia, ¿eh? Que Dios nos ayude, hermanos, de verdad lo digo en serio. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar, terminamos con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Ayúdanos a seguir buscando de ella, a seguir indagando, a seguir teniendo una hambre por ella. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada uno en su trabajo, en sus necesidades, Señor. Que nos ayudes a ser también nosotros muy sensibles a las necesidades de otros. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Te pido que también seas con cada hermano, cada hermana que va a empezar la semana y que los guardes, Señor, para que puedan ellos en su trabajo o en su escuela o en la actividad a donde estén, la palabra tuya pueda seguir trabajando y produciendo en ellos un fruto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.